Vamos a dar inicio a esta charla llamada Salud Laboral y Riesgos del Trabajo, que es organizada sobre todo por Florencia Fajardo, profesora de primero de Mantenimiento Industrial de la materia Problemática Tecnológica. Yo soy Juliana Díaz Lozano. Van a estar viniendo también mis estudiantes de primero de Construcciones Navales, de la materia de Metodología de la Investigación. Y es un lujo también que estemos haciendo esta actividad con tantos compañeros y además que haya un registro para después poder consultar, que en general se hacen actividades y muchas veces no filmamos, no grabamos, no tenemos después cómo recuperar y recordarla. Voy a presentar a quienes están acá y después le doy la palabra a Florencia. Bien, acá tenemos a 3 referentes de soldadura del astillero Río Santiago. Parece que son un gran equipo de compañeros y de amigos. Ángel Troyano, que levante la mano. Gustavo Pérez y Alberto Ramírez, de soldadura del astillero. Muchas gracias por estar acá. Hoy también va a estar Sebastián Fajardo, que es trabajador del INTA, que está llegando directo de Capital, así que seguramente va a ocupar ahí el espacio para dialogar con nosotras y con nosotros. Pasando que tengo mis preguntitas ahí. Dale. Bien, entonces antes, en el marco de la materia de problemática tecnológica, estamos viendo entender la tecnología en el marco del capitalismo y llegamos con cómo a veces la organización del proceso de trabajo afecta a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces quería leer una primera partecita como para dar inicio a la actividad, que dice así, dice: los trabajadores y trabajadoras nos enfrentamos cotidianamente con un conjunto de tareas que se nos asignan como parte de un proceso productivo que no organizamos. Junto con las tareas se nos imponen ciertas pautas de acción. Tenemos que usar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones en función de las necesidades del proceso productivo. Esas necesidades se establecen según criterios que priorizan que ese proceso sea rentable, es decir, que produzcan un tipo de ganancia o beneficios para los que lo organizan y los que mandan. En este proceso, cuando ponemos en movimiento las máquinas, las herramientas, las materias primas, no solo se producen objetos o servicios, también se produce un proceso de desgaste de los cuerpos de los trabajadores que son parte del mismo. Desgaste que va a expresarse en forma de molestias o malestares cotidianos, en enfermedades o problemas crónicos. La forma extrema es la muerte en ocasión del trabajo, en accidentes o la muerte por enfermedades derivadas del trabajo. En ese marco nos preguntamos, ¿qué podemos hacer los y las trabajadoras frente a esto? La salud de los trabajadores, ¿es un proceso individual? ¿Es un proceso colectivo? ¿Qué experiencias tenemos a mano para aprender y ponerle un poco freno a esto? En ese marco de esas preguntas, les agradecemos que vengan a una institución pública a dar su tiempo y sobre todo apostar a las nuevas generaciones de técnicos de la región. Muchas gracias. Gracias. Como dijo la chica recién, somos del sector soldadura. Yo ya tengo 30 años en la fábrica, él ya está jubilado y bueno, él también está en ese proceso. Y bueno, nosotros, con el oficio nuestro, era lo que me pasaba a mí, fuimos viendo que los compañeros nos enfermábamos todos en los mismos lugares, nos dolía la misma parte del cuerpo. Bueno, veíamos muchos compañeros también que no llegaban a jubilarse y se enfermaban y se morían. Y bueno, en base a eso hicimos un reclamo ante el Ministerio de Trabajo, que fue pedir el reclamo como tarea insalubre. Y bueno, después de un proceso de varios años lo pudimos conseguir, y tal es así que del 2007 a la fecha trabajamos 6 horas y nos vamos a poder jubilar a los 50. Yo ahora dentro de unos días cumplo los 50 y ya en agosto iniciaría mi trámite de jubilación. Y bueno, no sé si por ahí también quiere agregar algo él. Sí, miren, el tema del trabajo como tal y el tema de los riesgos del trabajo en sí, lo primero que avisa es el cuerpo. Nosotros lo decimos porque lo vivimos, lo sentimos y lo padecimos. En mi caso, como el de él, ya dejamos de soldar, pero estamos colaborando con el sector, con los compañeros que llevan adelante la tarea. Esto es para que tengan en cuenta de que todo trabajo genera un desgaste físico y mental. Todo trabajo. En el caso nuestro,
es mucho mayor porque la soldadura como tal tiene un proceso muy lindo a saber. Soldamos para calidad radiográfica total, 100%. No sé si alguno sabe lo que estoy hablando, ¿sí? Una radiografía como la del cuerpo, pero en el metal que soldamos, ¿sí? También se hacen otro tipo de ensayos que son no destructivos y hay otros ensayos que son destructivos, que eso nos habilita a nosotros como soldadores para soldar el buque, el casco. El 90% de la soldadura que nosotros realizamos sobre ese buque es totalmente radiografiado el 100%, todo el 100%. Y hay otras que le hacen otro tipo de ensayo que es a través de tinta penetrante, o si no de partículas, ¿no? Que son no destructivos y que eso también es el proceso. Pero el cuerpo del soldador en particular, porque nosotros nos convocaron para hablar de este tema en particular, es que en la mayoría de los casos nuestra posición a soldar es casi fetal. Por eso es que, como decía Maxi recién, tenemos problemas de salud y donde primero se nos nota son en las rodillas. Tenemos compañeros que a edad muy temprana, a los 5 o 6 años de ejercitar el oficio, ya tienen problemas de soldadura. Acá en las rodillas, ¿sí? Y después el tema lumbar. Y ni contar con el correr del tiempo, la visión. Entonces, por eso decía que el cuerpo es el primero que avisa, ¿sí? Por lo menos en nuestro caso. Y así podemos seguir relatando un montón de cosas que tienen que ver con la salud. Bueno, en el marco de que cómo conseguimos la insalubridad sería otro paso para comentar lo que hicimos, por dónde arrancamos para que esto sea posible, que hoy trabajemos nada más que 6 horas, nos pagan como 8, como siempre, pero trabajamos 6 horas. Y en base a eso también hay que comentar algunas deficiencias que la empresa debería, en potencial siempre debería prevenir. Porque en el marco de lo que es la ley de seguridad e higiene está bien estipulado los riesgos y las prevenciones. Pero como empresa, lamentablemente, como fallan la mayoría de las empresas porque le dan 5 bolas, hablando mal y pronto, al tema de seguridad. Por eso es muy importante rescatar esta situación de la salud y el trabajo, sí, una cosa para mí, muy interesante. Yo por ahí para decirle, lo que saben el tema de soldadura, nosotros cuando yo inicié mi trabajo acá se soldaba con electrodo, con electrodo revestido. Después se implementó lo que hablaba ella de la tecnología, apareció el sistema MIG, que se triplicaba, en el mismo tiempo de trabajo se triplicaba los metros de soldadura, pero a su vez era mucho más dañino hacia el soldador. La vista, todos los años hacían anteojos. Hemos llegado a perder la vista de algunos compañeros hasta 1 o 2 puntos por año, que es un montón. Y a medida que pasan los años terminás con unos anteojos grandotes. Y después el tema de los agentes contaminantes que tenés en el humo. La mayoría de los electrodos tienen componentes que son carcinógenos. Y bueno, nosotros lo que nos movilizó, el tema de la insalubridad, que hoy muchos compañeros se enfermaban de cáncer y muchos no se jubilaban. Y entonces ahí es como que nos entramos a alarmar y ver qué es lo que está pasando. Y bueno, después había, como decía él, deficiencias en el sector de trabajo, que no había ventilación, extracción. Y uno viene a trabajar, a ganar el pan y no viene a buscar la muerte o una enfermedad. Y en estos procesos tecnológicos a veces por ahí podés minimizarlo. Hay oficios que por ahí pueden ser insalubres por un determinado tiempo y capaz que después, gracias a la tecnología, capaz que no lo es más. En el caso nuestro no, porque nosotros estamos siempre soldando, las posiciones, tal es así que el Ministerio de Trabajo tuvo que dictaminar el oficio del soldador dentro del astillero solamente es insalubre.
Después habría que ver si en otro lado es insalubre o no, porque por ahí se pueden minimizar las afecciones y capaz que no es insalubre en otro lado. Pero dentro del astillero, el Ministerio de Trabajo dictaminó que el oficio del soldador es insalubre. Y yo lo que me gustaría explicarles a todos ustedes que no solamente en cuanto a soldadura, por eso que había pedido una tiza para hacer una representación pequeña, gráfica, para que tengan en cuenta todos los presentes acá, de la importancia que tiene no solo esto, lo que es soldadura, sino en cualquier otra empresa, y que son cosas que deben tener en cuenta siempre, desde acá a la eternidad, a que se bajen, así vendan diarios, trabajen en una metalúrgica, trabajen de zapatero, trabajen de lo que trabajen. Entonces quería graficar ahí, si me permite usted, Sí, si tiene ¿cómo una no? tiza, Sí, está ya. por favor. Si querés pasar. Es un círculo que lo hemos dividido en 3 partes. Bueno, es el día. El día, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas del día, ¿no? Uno de estos va a equivaler a 8 horas. ¿Sí? A 8 horas. El otro también. 8 horas. Y el otro también, por ende, va a valer 8 horas. Este es un día normal que tenemos nosotros de trabajo en una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 8 horas para estar con nuestra familia, para tener esparcimiento, ¿no? Una familia. Tenemos 8 horas que serían de trabajo, que estaríamos acá en la empresa. Trabajo. Y tendríamos 8 horas de qué? ¿Qué es lo que nos falta? Descanso. De sueño, de descanso, ¿no? Descanso, perfecto. Descanso. Bueno, esto sería algo lo más razonable, ¿no? 8 horas con la familia, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. ¿A dónde apunta esto? Bueno, el tema es que si empezamos a alterar alguno de estos 3 puntos que tenemos acá, las cosas ya van a cambiar. Ya cambian. El cuerpo ya cambia. Esto es lo normal. Más de uno sabe que las 8 horas de trabajo costó muchísimo, costaron vidas, porque antes a la gente la explotaban, no trabajaba 8 horas, trabajaba 16. Los chicos en las minas en Inglaterra, ahí, bueno, se pueden investigar ustedes, que trabajaban a morir, el trabajador no tenía derechos. Bueno, se trabajó, se luchó mucho, los grandes luchadores de la ciudad de Chicago, los mártires que murieron para que se consigan 8 horas de trabajo, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez eso, si no lo pueden buscar, 8 horas de trabajo. ¿Para qué? 8 horas de trabajo para que después puedan estar con la familia, puedan tener un esparcimiento, pueden ir al parque, pueden ir con el perro, pueden salir a hacer compras, pueden salir a hacer lo que quieran y después 8 horas de descanso, porque el cuerpo necesita descansar, como mínimo necesita 8 horas. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a alterar algo, que vos me vas a decir, bueno, Gustavo, ¿sabe qué? Mi viejo está trabajando 8 horas, pero está cobrando 2 mangos, no alcanza para nada. Sí, tenés razón, yo lo he hecho, yo he trabajado más de 8 horas, porque la plata no me alcanzaba. Entonces, sí, ¿cuánto está ahí ahora? Y ahora está trabajando 10. Vamos a poner 12. Está trabajando 12 horas. 10, 12 horas. ¿Y qué pasa 12 horas? Bueno, pero ya casi ni lo vemos. Estas 8 horas que teníamos para estar con él, ya no son más 8 horas. Ya son menos. ¿Y sabe qué? Mi viejo tampoco me está descansando 8 horas, porque
porque después quiere estar con nosotros cuando viene al laburo, viene cansadísimo porque ya no trabaja más 8 horas, trabaja 12, ya está poco con nosotros y capaz que en vez de 8 horas duerme 6 horas. Porque tiene cosas que hacer. Uno cuando está afuera y sale de trabajo aprovecha y hace compras y va para allá y capaz que son las 11, 12 de la noche y estamos dando vueltas en la calle tratando de terminar todo, pero ¿qué pasa? Las horas de descanso cada vez bajan. Y ahí es donde empiezan los problemas para el cuerpo. Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué pasa? En nuestro caso, en soldadura, como bien estaban explicando recién Alberto y Maxi Troiano, la soldadura es un trabajo bastante complicado. Acá adentro se complicó mucho porque en un principio no teníamos las medidas de seguridad. Eso hace muchos años, no le estamos hablando. Ahora mejoraron algo, pero todavía faltan cosas. ¿Qué pasa con la soldadura? La soldadura, los electrodos, conocidos como consumible, el consumible, no el electrodo, el consumible, que utilizamos para soldar, tiene diferentes componentes. ¿Sí? Tiene componentes. La varilla, habrán visto, ¿vieron alguna vez una varilla de soldadura? Sí. ¿La habrán visto? Bueno, en su revestimiento tiene muchos componentes. Tiene muchos componentes. Entre ellos está el silicio, está el manganeso, hay cobre, molibdeno, hay de todo. Níquel. Que son los componentes que van a formar parte de la soldadura, del cordón de soldadura que ustedes van a hacer. Que estos componentes le darán mayor o menor resistencia al cordón de soldadura. Lo que pasa es que estos componentes nosotros los tomamos también, entran al cuerpo, y no se van así nomás, no se van, eso pasa a formar parte de nuestro cuerpo, va a los pulmones. Pero ¿qué es lo que lo más primordial? Primero, para solucionar todo esto de que el silicio, el molibdeno, el cromo, que son los componentes, nosotros tenemos que tener la protección personal, como estaban hablando allá, para evitar la menor cantidad de estos elementos que entren adentro de nuestros pulmones. Y encima, si no tenemos los elementos de protección personal, descansamos 6 horas, eso se complica más. El cuerpo necesita por lo menos 8 horas para limpiarse. ¿No? De nuestro día de trabajo, por lo menos necesita 8 horas. En 8 horas el cuerpo elimina la mayoría de las impurezas, mediante la orina, los riñones, cuando uno lo transpira. Todas estas impurezas, no solo esto, sino lo que flota en el aire acá en la empresa, cuando amolan. Ustedes vieron, conocieron una amoladora, saben, bueno, la amoladora está formada por diferentes componentes, como el corindón y otros abrasivos, que se va destruyendo a medida que se va usando. Y todo eso flota en el aire. Entonces nosotros necesitamos tener los elementos de protección personal, sí o sí. Y más aún, si dormimos poco, si laburamos más horas, ya pasamos a laburar 12 horas, tenemos mayor incremento de todas estas sustancias que son tóxicas y peligrosas para el cuerpo, que se van al pulmón y que ya después no salen más. Fíjense en ustedes, si ya en vez de 8 horas, yo trabajo 12, no tengo los elementos de protección personal, en mi caso soy soldador, vivo tragando esto, silicio, molibdeno, cobre, manganeso, dependiendo las chapas a unir, dependiendo la dureza que queremos conseguir en el cordón de soldadura, va a tener diferentes componentes. Y bueno, ya trabajo 12 horas, ya después de 8 horas capaz que me quedo más de 8 horas con la familia, porque yo quiero estar con mis hijos, porque quiero sacar a pasear el perro,
porque son las 10 de la noche, es verano y no me quiero ir a acostar, porque son las 11 y quiero seguir, porque me quiero tomar una cerveza. Pero ¿qué pasa? Estoy descansando menos. 6 horas estoy descansando y no le doy tiempo al cuerpo para eliminar esto. No le doy tiempo para eliminar esto. Acá donde está el gran problema. Y más aún si no tenemos los elementos, como dije hoy, de protección personal. Por eso entonces, cuando vimos todo esto y vimos de que la gente se enfermaba, como planteaba ahí el compañero Maxi Troiano, de los daños que traen los recubrimientos de todos los consumibles que usan los soldadores, bueno, se empezó a buscar a ver de qué manera se podía no solo reducir el horario de trabajo, sino que salir a buscar los implementos de protección personal. Porque si yo trabajo 8 horas, trabajo 2 horas, trabajo 1 hora, estoy solo 1 hora, trabajo 12 horas, trabajo 15 horas, si yo no tengo los implementos de protección personal, así yo trabaje 1 hora, la soldadura me está matando. Los elementos de protección personal, esto es para todos, no les pueden faltar. Nadie les puede negar una mascarilla, nadie les puede negar un par de guantes, nadie les puede negar un delantal, nadie puede venir a decirle a ustedes, no, pero dale porque terminamos el trabajo apurado, que así no vamos. No, la protección personal debe estar siempre. Bueno, y al empezar a investigar, a ir al Ministerio de Trabajo, a ver qué posibilidades había de conseguir la insalubridad, empezamos a investigar y mucho, hubo que caminar mucho, hubo que andar. Ahí los compañeros más adelante. Sí. Bueno, si quería comentar algo por ahí. Nos entramos a movilizar y tal es así que hicimos una base de datos de todos los soldadores que habían pasado en el sector, incluso algunos no los conocíamos, pero nos dieron los legajos, los nombres, todo. Y en ese momento, en el 2007, no había ni celulares. Entonces era llegar a mi casa, agarrar la agenda de teléfono, con el apellido, con el nombre y el sobrenombre, porque acá todos en Astillero tenemos todos sobrenombres. Perro, gato, todos somos animales. Y bueno, era llamar, no sé, Fernández le decían el perro. Y yo ubicaba, estoy buscando a Fernández, sí, le decían el perro, trabajaba en Astillero, soldador. Y daba mucho la casualidad que siempre invocaba a alguien de la familia, el nieto, el sobrino, la hermana, bueno. Y la verdad que el panorama era bastante feo porque hicimos una base de datos donde teníamos los que se jubilaron, los que no se habían jubilado y de qué morían. Y habremos rastreado de ser casi 100 soldadores. Y teníamos cerca de 60, 70 compañeros que habían muerto de cáncer. La mayoría se focalizaba en el mismo lugar que lo que dice Gustavo. Todo lo que vos aspirás, ¿dónde va? A los pulmones. De los pulmones va a los riñones y otra parte del hígado. Entonces se focalizaba ahí, cáncer de hígado, pulmón, riñón. Y también separamos el que se jubilaba y el que no se jubilaba. Y también la sangre. ¿Viste? Bien la sangre. Y bueno, era así, llamar y hasta que conseguí los datos de 100, 80 y pico era, que todavía los tengo. Más lo que se fueron sumando después, porque a pesar de que salió la 6 horas, ya había compañeros que tenían muchos años de soldador. Y ya habían aspirado humo y bueno, ¿qué pasó? Los compañeros los hemos visto nosotros acá, en cuestión de 1 mes, 2 meses, se iban. Y bueno, no fue algo fácil, tuvimos que ir a los medios, radio, televisión. Para respaldar un poco lo que él dice en cuanto a la metodología que usamos después para conseguir las 6 horas primero y después luego el reconocimiento para poder jubilarnos, tuvimos que hacer un proceso de, como él decía, los compañeros más antiguos, de los que estuvieron de la década, por decir algo, el 60 o un poquito más para atrás, 70, llegamos a la conclusión, y un compañero que ya no está, que lo voy a nombrar, también fue una parte muy importante para el reclamo y nos ayudó mucho en conseguir el laboratorio del Hospital de Niños para hacer el análisis de plomeña. Para buscar plomo en sangre. Y eso llevamos alrededor de 15 compañeros, de los cuales
10 dieron una situación crónica. El plomo, una vez que se aloja en la sangre, no se va. No hay forma de eliminar. El cuerpo no lo elimina. El cromo, una vez que se aloja en sangre, no se va. No lo elimina el cuerpo. Lo mismo con lo que dijo Gustavo. Gran parte de la mayoría de los consumibles que tenemos aún, la semiautomática, que es un alambre revestido, que tiene un núcleo donde está el fundente, eso también tiene los mismos componentes. Nada más que el alambre lo recubre, emite gases y humo. Aparte de la ultravioleta que también perjudica a la piel, que tampoco se va. Entonces, es muy importante lo que decía Gustavo, a tener en cuenta, por lo menos en soldadura, y seguramente en todos los oficios siempre hay determinados elementos de protección personal que sí o sí hay que reclamarlo y exigirlo porque está legislado. No es un capricho de un trabajador reclamar por un delantal, por una campera de cuero cromo, le decimos nosotros porque son de carne, para la protección. Está por ley. Entonces eso también es interesante que sepan que los reclamos que nosotros caminamos, hoy que le podemos comentar nosotros, pero hay otros compañeros que también hicieron y aportaron mucho para que podamos tener las 6 horas. Entonces, Miguelito Lago fue el que nos consiguió, compañero del PTS, un dirigente muy importante de esta agrupación, que nos consiguió la posibilidad en el Hospital de Niños de hacer ese estudio de la promenia en la sangre. Y así, bueno, pudimos construir lo que hoy tenemos como 6 horas. Sí, sin mencionar los trámites de legislación que tuvimos que recorrer, con Gustavo, con él, recorriendo, buscando datos, buscando en la Organización Internacional del Trabajo, buscando en el NIOS, la OSA, que son organismos de control de seguridad. Y donde ahí lo que les mencionamos nosotros, lo pueden entrar a buscar y le van a tirar datos de cómo es el comportamiento de cada uno de estos elementos químicos que tienen los consumibles de soldadura y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Está todo detalladito y... Nos tuvimos que poner a leer la ley 19.587, creo que la de seguridad e higiene, y ahí nos llevamos la sorpresa que ya estaba estipuladas las horas de trabajo para un soldador, con los descansos, bueno, incluso había pruebas hechas en animales donde se ve que a los animales le inyectaban ya sea manganesio. El magnesio afectaba mucho el sistema nervioso y entonces le ponían al lado posiblemente cancinógeno en humanos, claro, porque la prueba la hacían siempre en animales y en animales daba positivo. El molibdeno es cancerígeno. Y así un montón. Entonces ahí nos empezamos a alarmar más todavía porque ya había algo que se sabía. Yo cuando entré en el 95 acá no me dieron barbijo. Yo trabajaba con un pañuelo que lo mojaba, me lo ataba, como si estaba en el lejano oeste, y así entrábamos en los tanques. Y vos sentías, mientras soldabas, sentías la saliva que te bajaba con el gusto del humo y vos escupías y te escupía el carbón. A mí me dio 12,8 el plomo en sangre. Pero hay un tratamiento que lo podés hacer un poco con una medicación y algo va despidiendo el cuerpo. Porque a su vez lo que vos estás usando en la soldadura también está la pintura de la chapa. El componente de la chapa, inoxidable, aluminio. Todo eso se suma a lo que ya está en los contaminantes del electrodo. No, yo quería terminar con esto, pero más que nada concientizarnos a todos de que los elementos de protección los tienen que tener sí o sí, porque los únicos que se van a hacer daño son ustedes. Tratar de dormir 8 horas, tratar de trabajar 8 horas en donde sea, 8 horas, si se van a quedar más, traten de de ver de qué manera no dañarse, no sé, para delante de una computadora o en otra fábrica que no sea el astillero, lo normal son 8 horas. Cuando papá se queda 16 horas trabajando, le pregunta, papá, ¿qué estás haciendo? 16 horas, necesitamos la plata en casa, y está perfecto, ¿qué haces? No,
No, me la paso cortando, soy oxigenista, tenés los elementos de protección personal para la vista, porque todo eso causa daño. Papá va a laburar para que estudiemos, lo mismo hizo mi viejo, laburaba en 2 o 3 lugares, pero te puedo asegurar que terminó muerto mi viejo. Aparte, yo a mi papá, en mi caso personal, yo no lo conocí, esto no tuve la suerte de estar con él 8 horas en familia, no lo conocí porque él se pasó trabajando. ¿Pero por qué? Porque nos tenía que dar de comer a todos. Nosotros somos 4 hermanos. Entonces, cuando se empiezan a alterar algunos de estos valores, ya las cosas empiezan a cambiar, y no empiezan a cambiar para bien, lamentablemente. Para bien nunca van a cambiar. Bueno, como si bien explicamos, empezó a pelear por las 6 horas, tratar de jubilarnos antes, ¿no? Ya con 25 años de aporte y 50 años de edad no podemos ir, ya tenemos compañeros que creo que este año... Sí, ya se han ido con 50. Creo que ya se va con 50 años, imagínense, que por lo general uno pregunta a qué edad te jubilaste, se están jubilando a los 60, 65, con 50 años después te preguntás qué hago con 50 años. Pues yo me voy afuera, bueno, no sé, viajar, conocer lugares, no sé qué vas a hacer. Yo me jubilé ahora en diciembre, al principio con 59 años. Al principio no fue fácil, ahora me estoy acostumbrando, hago deporte, tengo la suerte de tener a mi mamá viva todavía, la voy a visitar, o voy a la casa de mis compañeros, no sé, de a poco cuando se jubilen se van a dar cuenta que, bueno, es un mundo nuevo, pero bueno, tratar siempre en lo posible de mantener esto, que es muy difícil, es muy difícil, pero jamás se olviden, jamás se olviden, en la fábrica que estén, jamás se olviden de los elementos de protección personal. Guantes, barbijos, delantales, botines punta de acero, si están acá dentro del astillero, ustedes tienen que reclamar, porque al supervisor no le va a importar la vida de ustedes. El supervisor va a querer, o el jefe, o quien sea, que ustedes le terminen el trabajo, para ayer, que se lo terminen, no, para ayer. Pero ustedes tienen que exigirle, bueno, yo te voy a hacer el trabajo, pero me vas a dar lo que necesito, porque yo no quiero terminar mal. Quiero irme bien a mi casa, no me quiero ir mareado, no me quiero, como ser yo, algo personal que viví yo con el proceso semiautomático, que es mucho más veloz, como plantearon nuestros compañeros. Una vez lo puse a prueba, y tenía una costura larguísima, como del ancho de esta aula, y tenía que hacer 3 pasadas. 1, 2, 3, digo, lo voy a hacer. Entre las 7 y a las 3 de la tarde me iba, lo voy a hacer. Y lo hice, terminé mal, estuve 4 días con vómitos, descompuestos, por cuestión del gas. El gas que se usa es CO2, es dióxido de carbono, 2 moléculas de oxígeno, 1 de carbono, dióxido de carbono, y se ve que inhalé muchísimo de eso, y estuve como 4 o 5 días descompuesto, no me podía agachar la cabeza porque se me movía el mundo. O sea, son cosas que usamos, pero que necesitamos la protección personal, porque nos estamos haciendo daño a nosotros. El jefe no, el supervisor tampoco, el tipo contento con bombo y platillo, flaco, me terminaste todo. Sí, pero yo quedé destruido. Y la idea no es esa. La idea es que nos vayamos bien a casa, que vayamos bien, que no nos vayamos pasados de vuelta, porque a la noche no vamos a poder dormir, porque esto trabaja y trabaja muchísimo por la concentración. Entonces hay que tratar de cuidarnos, pero nosotros, los demás no te van a cuidar. Nos tenemos que querer a nosotros mismos y cuidarnos nosotros, estemos en el sector que estemos y en la fábrica que estemos. Los implementos de seguridad industrial no pueden faltar nunca, y bueno, y en lo posible tratar de respetar esto, para poder estar 8 horas con tu mamá, puedas dormir 8 horas, 8 horas de trabajo tranquilo con los compañeros, nada, ir al cine, volver, una vida normal, es lo que buscábamos nosotros. Bueno. Desde ya muchísimas gracias por la revisión. Esto se consigue
por lo menos en el marco de la insalubridad nuestra, a través del reclamo de la falta de protección personal. Nosotros las 6 horas lo conseguimos por el esfuerzo, por la muerte de compañeros y por padecerlo, termina de decir él, la problemática de salud en el lugar de trabajo. ¿Sí? Y fue un reclamo arduo, porque ni siquiera el gremio como tal nos acompañó en un primer momento. Ocurrieron pasos que tuvimos que forzar a que se pongan a la cabeza y luego, sí, hoy sí podemos decir que está normalizado el sector, pero aún faltan mucho para mejorar. En el aspecto de soldadura y en el marco de lo que es la fábrica, ni hablemos, pero en soldadura por lo menos le falta un montón de cosas para mejorar la situación de protección de los compañeros. Por ahí, por más que trabajé 6 horas, si vos no usás los elementos de seguridad, te vas a enfermar igual. Es lo que nos decía el Ministerio de Trabajo. Ustedes reclamen siempre los elementos de seguridad. No porque trabajé 6 horas te vas a meter dentro de un tanque desnudo a soldar. ¿En qué año lo consiguieron? En el 2007. El reclamo nosotros lo hicimos en el año 2000. Y en realidad tuvieron 7 años cajoneadas los expedientes hasta que él los pudo conseguir. Y una vez que conseguimos los expedientes, y nos dimos cuenta que, como dijo el propio gremio, no estaba de nuestro lado, porque la insalubridad estaba a punto de ser firmada, y eso, vaya a saber por qué, no se firmó. Cuando accedemos a los expedientes, yo busqué por la guía a los que habían firmado el expediente, que eran médicos y eran inspectores de seguridad e higiene, y los pude ubicar. Y bueno, con ellos nos dieron una mano en el sentido que, mirá, nosotros el trabajo técnico no somos políticos, el trabajo técnico nosotros lo hicimos como se debe hacer y el trabajo de ustedes es insalubre. Ahora ustedes vean cómo hacen para que le firme el ministro. Entonces ahí fue cuando empezamos a movernos en los medios, fuimos a la 92, fuimos a una radio de Berizo, un programa de videocable de Ensenada, hicimos afiche y empapelamos toda Ensenada, toda la fábrica. Escribimos con aerosoles, fueron 4 o 5 meses intensos donde con asambleas, con un montón de lucha dentro de la fábrica se pudo hacer firmar la insalubridad y a partir del 1 de julio del 2007 ya empezamos a trabajar 6 horas. Y bueno, ya estos últimos años ya hay compañeros que se están yendo con menos de 60 y ya entramos en la brecha que como yo y otro compañero que ya se fue, con 50 nos vamos. Yo tengo 30 años acá en la fábrica ya. Y la ley te dice que con 25 años de aporte y 50 de edad vos podés jubilar. Le pasa al compañero. Bueno, está buenísimo. Bueno, mi nombre es Sebastián. Primero pedir disculpas porque llegué tarde. Estaba viniendo a Capital y hubo un accidente en el tren y se hizo re larga la llegada, así que se me complicó. Bueno, ahí como decía Florencia, yo trabajo en el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el 2000 cuento un poco por qué me acerqué un poco a la temática de salud laboral. Yo soy ingeniero agrónomo, nada que ver, trabajo en el cinturón hortícola de La Plata, con productores. El INTA es un instituto de ciencia y tecnología, o sea, se investiga, se hace extensión rural, bueno. Lo cierto es que en el año 2016 yo ya estaba trabajando y 3 de septiembre en Castelar, que hay varios, es un lugar donde hay un montón de institutos de investigación, hay un montón de laburantes ahí, más o menos, ahí en ese momento había unos 1.500 trabajadores, ahora quedan menos de 1.000. Pero bueno, ahí se hacen investigaciones. Una de las investigaciones que se hace es para el ganado bovino hay una enfermedad que se llama la aftosa. No sé si han escuchado alguna vez hablar de la aftosa. Esa enfermedad hace que si el país está libre de aftosa, entramos a otros mercados internacionales para vender carne. Si hay aftosa, ya se acotan la cantidad de países a donde se puede vender esa carne. Bueno, entonces el INTA lo que hace es investigar vacunas. Entonces, ¿qué hacen? A los animales le dan las distintas vacunas que van probando, enferman a los animales con aftosa y van viendo cómo responde a eso.
Por protocolo, lo que se hace, esto que estoy contando es para llegar un poco a donde partí. El INTA, que es del Estado, esto lo hace para una empresa que es Biogénesis Vagó. Y bueno, entonces ellos ponen plata ahí, qué sé yo, y entonces, ¿qué pasa? Por protocolo esos animales, una vez que se le hacen los ensayos, los tienen que desintegrar, o sea, porque somos libres de lactosa, por lo tanto la enfermedad hay que anularla. Y se los mata a los animales y se los mete en, como se llama, biodigestor. Es un aparato enorme que trabaja a altas temperaturas y altas presiones, como si fuese una olla a presión gigante, para decirlo de alguna manera. Y bueno, ese biodigestor, el que estoy comentando, ya venía siendo observado, sobre todo por el sindicato, por ATE más que nada, de que eso venía funcionando mal, que se lo estaba utilizando por demás, porque tenía que cumplir un determinado plazo de uso. Y bueno, el 3 de septiembre de 2016 hubo un gran accidente, explotó eso, afectó a 2 trabajadores. A mí me iba llegando, porque yo trabajo acá en La Plata, pero me iba llegando por compañeros la información, fue un sábado esto, como media fragmentada, sí, parece que son 2, uno está mucho peor que otro, qué sé yo, uno más o menos la zafó a los días, pero otro estaba con el 70% del cuerpo quemado, y el 9 de septiembre termina muriendo. Para nosotros eso fue durísimo. Entonces, ¿qué pasó? Eso ya estaba observado, eso ya tenía actas, ya habíamos hecho un montón de ejercicios previos diciendo que no podía ser, que esto siga funcionando como funcionaba. Sin embargo, dale que va. Eso pasaba que ya tenía las válvulas, una olla a presión, levanta mucha presión y temperatura, y en un momento cuando vos querés sacar la tapa tenés que bajarle la presión con una válvula, y baja la presión y vos ahí podés sacar la tapa, pues antes podés armar una explosión, ¿no? Las válvulas no funcionaban porque se taparon con sebo, con grasa de vaca, porque hay que hacer un mantenimiento de eso que no se hacía. Lo cierto es que los compañeros tenían que esperar, terminaba el proceso y tenían que esperar horas, que eso se enfríe, medio que se vaya enfriando solo y vaya. Entonces, ya durante la semana habían vuelto a la casa 11:30 de la noche, todo esperando que eso baje temperatura solo. Y les tocó trabajar el sábado también, y bueno, ya estaban bastante podridos de esperar, y empezaron a llamar a los superiores y le dijeron, che, esto, lo otro, sí, hacerle así con el tornillo, hacerle asá, qué sé yo. Terminó reventando eso, que además era toda una sopa química que eso hizo que se queme mucho más el compañero. Bueno, ese día que terminó muriendo, el 9 de septiembre del 2016, también ese mismo día murieron otros 2 trabajadores. Uno que se llamaba Richard Alcaraz, que era un trabajador de la construcción en Capital Federal, y un compañero de la línea 60, del colectivo de la línea 60 de Capital Federal, que se llamaba David Ramallo. El caso de David Ramallo también fue parecido, porque ya el sindicato venía metiendo denuncias, armando actas, qué sé yo, diciendo con un motoelevador que levantaban los colectivos, los trabajaban, y ya la grúa venía funcionando mal. Y bueno, incluso el compañero David Ramallo, 3 días antes de que se le caiga el colectivo encima y lo termine matando, filmó un video y lo compartió, estaba subido a las redes en su momento, y decía, bueno, miren esto me va a terminar matando. O sea, a lo que voy con todos estos ejemplos, en definitiva, es que, y estamos hablando de salud laboral de lo más extremo, que es la muerte, o sea, que muchas de las muertes esas son crónicas de una muerte anunciada, porque ya eso se va viendo, se va sabiendo, se va informando, sin embargo termina sucediendo. Por eso, nosotros, desde un espacio que se conformó a partir de la muerte de estos compañeros, los familiares de David Ramallo y de Diego Zoraire, nuestro compañero de INTA, se empezaron a movilizar, se empezó a dar una coordinación de esta reivindicación, y se fueron sumando otros sectores que habían tenido el mismo problema,
como los municipales de Avellaneda, en Sudna también había pasado, los trabajadores neumáticos había pasado algo parecido, y se fue conformando un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales. ¿Por qué asesinato laboral? Bueno, por esto que estaba comentando, o sea, una de las consignas es, si se puede evitar, no es un accidente, es un asesinato laboral, se dice. Entonces, si ya sabe la patronal que vos le estás marcando que ese equipamiento está funcionando mal o determinadas situaciones ya se la vas marcando y sin embargo siguen dando la orden de que vos tenés que seguir trabajando porque si no te tildan de vago, de que te tirás a chanta, que no querés laburar, y eso también lo hacen mover entre los compañeros de trabajo y te van generando un condicionamiento en el grupo y todo eso. Bueno, uno lamentablemente, y porque además tiene que llevar la comida a la casa, todo, termina accediendo a trabajar de una manera que no es la mejor. Entonces se conformó este espacio y fue haciendo un trabajo, se fueron organizando los compañeros y fueron armando una estadística que a mí cuando, el mismo año que murió Diego Zoraire, el compañero nuestro, ese año hicieron la estadística a partir de los números que los tomaron de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o sea, son datos oficiales estos. Se calculó ese año que, haciendo los números, moría un trabajador cada 21 horas en accidentes de trabajo. Estamos hablando, dejamos afuera, en esta estadística, por fuera los accidentes que se generan yendo a trabajar o volviendo de trabajar. Entonces, sacando eso, solamente en el puesto de trabajo, cumpliendo funciones de trabajo, ese año arrojó un número de 21 trabajadores, un muerto cada 21 horas. Y a mí me llamó muchísimo la atención ese número, porque nunca vi en un medio que murió este trabajador por tal cosa, murió este otro trabajador por tal otra, o sea, me llamó la atención. Después siguieron haciendo ese trabajo los compañeros y en el año, a ver, algunos los tenía acá anotados. Bueno, acá lo tengo. En el año 2019 salió un muerto cada 20 horas. Y después, en el 2020, ¿qué pasó en el 2020? Vino la pandemia. El número de ese año fue un muerto cada 7 horas. Vuelvo a repetir, un trabajador muerto cumpliendo sus funciones, o sea, en el lugar de trabajo, un muerto cada 7 horas. Todos estos números los pueden buscar, están en el Facebook del Basta de Asesinatos Laborales. Bueno, eso en primera instancia me parecía que estaba bueno. Y otra cosa que salió ahí es que los 9 de septiembre hay una movilización que se viene haciendo todos los años que es para visibilizar esto, es decir, las muertes evitables que suceden en los lugares de trabajo. También como experiencia organizativa, que me parece bueno tomar acá como para mostrar, es el hecho de, en Mar del Plata, también se armó otro grupo que se llama Ningún Hundimiento Más, que son de trabajadores que salen embarcados a pescar. Esto surge a partir del hundimiento en 2017 de un barco que se llama El Repunte, murieron 10 trabajadores. Es común. Cuando uno va y habla y dice, sí, pasó esto en tal año, uno se sorprende de todo eso, porque como que se termina naturalizando el tema. Bueno, como para ir un poco, para ir cerrando, me parece también importante, que acá los compañeros hablaban recién, ahora, si no se sabe nada, o parece que está en un mundo de la invisibilidad total el tema de los muertos, imagínense lo que son las enfermedades laborales. De eso casi ni se habla en definitiva. Y en ese sentido, me parece importante ver, que se vio también muy claramente en la pandemia, que el concepto de seguridad y todo eso, como que la responsabilidad pasa a ser individual del trabajador y no tiene que ver con el proceso productivo, cuando en realidad el proceso productivo es un proceso colectivo. Entonces, uno dice, bueno, acá los compañeros lo han dicho bien claro, empezamos a revisar los papeles
y empezamos a llamar por teléfono y empezaron a individualizar que no era algo tan disperso, era la enfermedad en este órgano, entonces evidentemente los procesos productivos traen aparejados determinados patrones de desgastes en los trabajadores que de repente para los soldadores son algunos, para por ahí un trabajador de ferroviario que está encargado de la parte de las vías y todo eso, se le revientan las rodillas. Hay un patrón de desgaste determinado para cada proceso productivo. Y eso, a veces, si uno no lo trabaja, no hace un trabajo colectivo de investigación, aparece desapercibido, o sea, se diluye la enfermedad de un compañero que se jubiló y se termina muriendo por un lado, se queda todo disperso eso. Entonces, la posibilidad de hacer esa investigación te lleva a pensar en cuáles son los patrones de desgaste de determinado proceso productivo. Bueno, nada, quería un poco eso, plantear eso y que quede ahora abierta la posibilidad de las preguntas. Decir también y felicitar que sean los propios trabajadores los que hayan realizado toda una investigación, en el caso de soldadura, pero también en el caso de los accidentes laborales, de los índices, las estadísticas de accidentes laborales en Argentina, porque realmente es un trabajo espectacular el que se mandaron y cómo está pensada la investigación con un fin concreto también, que es mejorar la calidad del trabajo, de vida, de cómo hacer para tener mejoras en el trabajo, en lugar de trabajar 8, trabajar 6, en lugar de que no les den nada, que den implementos, bueno, y demás. Solamente decir eso, tomando lo que dijo acá el compañero, si no lo hacen los propios trabajadores, a nadie más le interesa que el trabajador trabaje bien que al propio trabajador, ¿no? Sí, yo por ahí, hoy con algo simple que es con el tema de las tecnologías, y hoy está todo el día una persona en una computadora, un monitor, y vos decís, ¿qué me va a pasar? Puedo estar 20, 30 años, y sin embargo pasan 4, 5, 6 años y empezás con los problemas en los dedos, en la vista, la cervical. Y a lo que voy es que siempre hay que reclamar el tema de trabajar las 6 horas, tener un poco más de vida, ¿no? El tema de jubilarnos antes. Y también el reclamo salarial, porque todos vamos a trabajar para alguien que se va a llenar de plata a costilla de tu salud. Entonces, el trabajador tiene que estar siempre unido. Nosotros, si no nos hubiésemos unido, no hubiésemos conseguido nada. Y esto salió de la lucha del sector. Nosotros solos nos movilizamos, juntábamos plata para los afiches, para ir acá, para ir allá. Fue algo genuino del trabajador. Un poquito por ahí el tema, viendo la parte colectiva de la cuestión que nos tocó en su momento, fue precisamente las muertes. Recién lo relataba él. Nosotros nos enterábamos de nuestros compañeros que se han ido mucho antes, como él, jubilados, después no gozaron su jubilación. Hay casos que se fueron de la fábrica para gozar de su jubilación y se murieron esperándola, porque el problema lo tenían dentro, o la nostalgia y más de más hierba, se murieron, no pudieron gozar de su jubilación. Lo importante es, como trabajador, llegar a una plenitud y, como él, como tantos otros compañeros, poder gozarla, poder vivirla. Esa muerte nos movió a meternos en cuanto portal hubiese para saber acerca de qué estábamos y con qué herramientas teníamos para argumentar el pedido ante la autoridad, de lo que es el Ministerio de Trabajo, para el reclamo. Y nos fuimos encontrando con una variedad de cosas que nos intercambiamos hasta las 10 de la noche, por ejemplo, documentación que bajamos de internet para al otro día convencer a nuestros propios compañeros de la gravedad de lo que se estaba hablando. Y así fue que lo pudimos conseguir, investigando, metiéndonos y sin ser un erudito en el tema. La necesidad nos llevó a hacer ese tipo de cosas, porque ninguno de nosotros se ha dedicado con un organigrama concreto a investigar seriamente las cosas. No, yo quienes la necesidad nos llevó a hacer. Porque yo fui la que me interrumpí mal, pero ¿les parece que recolectamos preguntas? Está bien, y ahí después hacemos toda una nueva ronda que... Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Mira, rompieron el hielo. Yo quería preguntar, cuando arrancaron ustedes a trabajar acá,
cuáles fueron las primeras cosas que vieron que faltaban. Y ahora, hoy en día, cuáles son las cosas que ustedes ven que también están mal. Sí, los elementos de seguridad hoy en la actualidad también siguen faltando. Vos para entrar, por ejemplo, en el caso nuestro, dentro del barco, dentro de un tanque, el Ministerio de Trabajo le pidió a la empresa que tiene que tener ventilación y extracción. Y ventilación nunca hay, nunca la hubo, siempre hay extracción, porque vos extraes, pero tenés que ingresar oxígeno fresco por otro lado, sobre todo en verano, que ni te digo lo que es dentro de los tanques. Para eso se necesitan dos cosas. Una cosa con un ventilador gigante que emite el aire hacia adentro del tanque, y el otro, unos terribles manguerotes que usamos nosotros para sacar el humo y la partícula, de la soldadura que está en el ambiente. Eso, hasta el día de hoy, es una deuda pendiente que tiene la empresa para con todos los trabajadores que van al barco a laburar. ¿No está? No, también así los barbijos son unos específicos, como son traídos de afuera, valen en dólares, qué sé yo, también a veces no hay. Y hoy, como metodología, no hay barbijo, no entramos al tanque. Claro. Antes entrábamos porque uno quería el trabajo, decir yo quiero el astillero, quiero el trabajo, no, como decía él también, él te dice que sos vago, sí. No querés trabajar. Pero viendo lo que pasaba después, lo veíamos alrededor con nuestro compañero, vos te metes una vez no pasa nada, te metes dos no pasa nada, pero vos lo vas a hacer varias veces y esa acumulación hace que después termines con un problema de salud, que por ahí es irreversible. Sí, aparte convengamos que en el barco no solamente dentro de un tanque, el ejemplo que te estoy dando, dentro de un tanque estamos los soldadores solamente. Vos tenés al tipo que corta, al oxigenista, tenés al amolador que, como planteaba hoy, miles de partículas que vuelan por el aire, el oxigenista usa gas, estamos todos mezclados. Te puedo asegurar que inclusive se hace tendido de luces para que puedas ver la salida porque no sabés para dónde agarrar. Porque han habido accidentes dentro de los tanques en donde esos manguerotes de los cuales están comentando mis compañeros, en un momento eran de tela, que ya hoy no son de tela, son un plástico que ya no se prende en fuego con tanta facilidad. La tela sí. Y hubo varios casos, ya hace muchos años de esto, en donde la chispa propia, ya sea del oxigenista o la provocada por el soldador, al agarrar la tela se prendía fuego todo eso. Y te puedo asegurar que era todo negro y han salido gente descompuesta. Es un riesgo muy grande el que se vive dentro de una empresa, en este caso el astillero. Por eso que siempre una de las preguntas que te van a hacer si algún día vas a destilería de acá de La Plata, cuando vayas a entrar, te van a decir, la primera pregunta que es ¿quién es el responsable de la seguridad? Siempre, ¿quién es? ¿Quién es el responsable de la seguridad? ¿Quién es responsable de la seguridad para vos? Y primero soy yo. Primero vos, segundo vos y tercero vos también vas a hacer. Porque vos vas a ver en qué condiciones están, qué es lo que te rodea a vos y que te puede hacer daño. Entonces vas a ir y vas a comentar con tu supervisor, mirá, está el oxigenista, está el pintor, están amolando, loco, me mandás a soldar al lado de esos tipos, hay pintura, se puede prender fuego. Siempre el responsable de la seguridad es uno. No tenés que esperar a que venga el supervisor y te diga, no, acá. No, vos siempre cuando entras a un espacio confinado, encerrado, o no, puede no serlo también, vos siempre tenés que fijarte dónde vas a trabajar y qué riesgos podés correr. Entonces vos vas y se lo planteás a tu autoridad inmediata que vas a tener, que va a ser tu supervisor, encargado, y le planteás, yo así no puedo trabajar. No debo, no sé si no puedo, no debo, porque corro peligro de que se prenda fuego esto, se prenda fuego lo otro. Acá hubo un accidente muy grande en uno de los barcos, que todos recordamos, en donde hubo una pérdida de gas, se ve que ha estado perdiendo gas desde la mañana, no sé desde cuándo, y llegó el turno que trabajaba a la noche, y los soldadores olfatearon algo raro. Yo hablé con ellos, con uno de los chicos que le tocó estar ahí en esa zona,
Y me dice, vos sabés, Gustavo, que había olor y fuimos, lo charlamos con un supervisor. Nos dijo, no pasa nada, nos cruzamos con el de seguridad industrial. No, ya está autorizado, está todo medido, los gases. No hay gases, pueden ponerse a soldar. ¿Vos qué vas a hacer? Vos te pones a soldar. Total, te dijo el supervisor, te dijo el de seguridad industrial. ¿Qué más querés? ¿Quién te va a decir? Se pusieron a soldar, había una concentración de gases que había... Se había pintado el doble fondo. Sí. Estaba fresco también la pintura, había muchos gases, entonces cuando apoyaron el electrodo para ponerse a soldar, yo me río porque gracias a Dios no murió nadie, en ese momento fue trágico. Tal vez así fue tan grande el impacto de la explosión que hizo volar, ¿te acordás? Una tapa que hay que levantar, una tapa que pesa muchísima, que va bulonada, la voló, fue a parar al río. Hubo uno de los muchachos que se prendió fuego, se quemó un poco las piernas, le agarró testículos, estuvo jodido un tiempo, gracias a Dios no murió nadie. Hubo un padecimiento. Yo tengo una pregunta. Pero a la larga, más adelante. No, por supuesto, En ese momento... Yo calculo que de esa deben tener 1,5 millones, de que saben y de que no saben. Entonces yo tengo una consulta para el muchacho que trabaja en TIMA. Perfecto. Hace un tiempo hablaste, recién hiciste un comentario sobre 3 muertes por año, 7 muertes por año, sacar un cálculo son como 1000 muertes por año en la pandemia. Entonces, por un lado, y la pregunta que tengo es, ¿cómo hace uno para enterarse de eso? ¿Cómo hace para investigar eso? Porque debe pasar en un montón de ámbitos, en empresas grandes y en el Estado. Entonces, ¿cómo hace uno para recopilar esa información, por un lado? ¿O cómo hicieron para recopilar esa información? ¿Por dónde arrancaron? ¿O cómo hicieron? Y por otro lado, dentro del área de mantenimiento hay soldadores, hay electricistas, hay gasistas, hay gente que andamitas, etc. Un montón de funciones y oficios, los cuales traen aparejado consecuencias para el trabajador y para el cuerpo. Entonces la otra pregunta sería, si hay un lugar en el que nosotros podamos ir a buscar información para poder justificar de por qué para nosotros ese oficio es una condición de, ¿cómo se dice? De riesgo. Sí, de riesgo o de peligrosidad sería, ¿no? Sí. A la hora de hacer un reclamo, en el caso nuestro como trabajadores, económico por ese. Bueno, los datos esos se sacaron de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la SRT. Eso es un ente oficial del Estado y ahí están esas estadísticas. Yo ahí me olvidé una cosita. Dije que no estaban contemplados los accidentes itinere. Pero hay otra cosa muy importante, es que ahí, el registro que hay, solamente los trabajadores en blanco. Claro. Es cierto. Pequeño detalle. Sí. Solamente los trabajadores en blanco. Que no sé ahora los porcentajes, pero ¿cuánto están cerrando? 40 estaba más o menos. 40. De precarización. 40, o sea, más, podemos tirar que la mitad de los trabajadores están en negro. Precarizados, sí. O sea que esta estadística, que es real. dolorosa, muy fuerte, Real. es una estadística descifrada también, porque primero, para repasar los números, cada 21 horas muere un trabajador cumpliendo funciones en su lugar de trabajo, depende del año, ¿no? Después fueron, en pandemia llegó a cada 7 horas moría un trabajador. Después, lo de por rubro, mirá, no sé, eso es una estadística donde puedes sacarlo. Lo que sí hay un montón de estudios hechos de trabajo, sobre todo lo que es, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Hay un sector de la medicina que estudia particularmente eso y por ahí lo que hay es información generada por esto de los patrones de desgaste que decía recién. Y después me parece que la mejor manera de organizarse y trabajar es como hicieron los compañeros, con los compañeros de trabajo, por sector, viendo cómo, tratando de no entender que la enfermedad es por el individuo, sino que tiene que ver con el colectivo, o sea, entrar a identificar eso, o sea, me parece que la receta pasa por estar organizados y por dialogar con los compañeros, hacer asamblea, ese tipo de cosas, me parece.
Y por eso el trabajo en blanco te garantiza estar sindicalizado y tener un respaldo para hacer un reclamo. Por ahí cuando vos trabajás en negro, ya eso no lo tenés y los riesgos que corres, que vos venís a buscar laburo y no tenés que volver a tu casa. Vos no podés ir a laburar y que te lleven en un cajón. Vos dejás una familia, dejás hijos. Uno viene a trabajar porque quiere ganarse el mango, pero no perder la vida. O enfermarse o terminar con un problema físico. Yo quería agregar algo que en este espacio que dice Sebastián de Basta Asesinatos Laborales hacen un anuario. Un anuario es un informe, desde hace creo que 3 años que lo están haciendo, donde esas cifras van apareciendo y van apareciendo, por ejemplo, por rama de actividad, por ejemplo, causales de muerte, traumatismo, fracturas, caídas de altura, choque, vuelco, electrocución, atrapamiento, quemaduras, ¿no? Como para que sepamos que está este informe y que en la charla que hicimos hace 2 años, que había compañeros que participaron, decíamos, bueno, ¿se acuerdan cuando los femicidios no eran un tema de agenda? Es decir, no estaba instalado en la sociedad que había asesinatos a las mujeres por el causal de ser mujeres. Eso también hubo un registro paralelo que las organizaciones de mujeres empezaron a llevar un número de la cantidad de mujeres que iban siendo asesinadas. Sí, que es la casa del encuentro, leyendo los diarios, ¿no? Entonces lo que nos preguntamos en ese momento, ¿por qué los femicidios? Es algo que se instaló y por qué esto, que es inclusive más alto que el número de femicidios por año, no está instalado, ¿no? ¿Qué deuda tenemos nosotros, quienes vivimos el trabajo, por hacer un proceso de instalar esto que es tan grave como los femicidios, ¿no? Y que está recontra invisibilizado, porque ni sale en los diarios, como decía Sebastián. Sí, y ni hablar cuando nosotros hablamos de enfermedades de musculoesqueléticos, tendinitis, todos físicos. Ni hablar, digo, y eso es invisibilizado, ni hablar cuando las enfermedades son por ahí más psiquiátricas, más psicológicas, que están vinculadas. Digo, si uno se pone a analizar la docencia, por ejemplo, a medida que van pasando los años es bastante común las carpetas psiquiátricas, todo ese tipo de herramientas que se van utilizando y que tienen que ver claramente con un patrón de desgaste que ya no es tan físico, sino que por ahí tiene que ver más con lo psicológico, con el estado de ánimo, con las ganas, no sé si, con la motivación y todo eso, que ahí caes mucho más fácil. Ah, bueno, mira otra vez con carpeta psiquiátrica, qué manera de tirarse a chanta, ¿viste? Todos esos comentarios y son cosas que, bueno, es mucho más difícil verlo eso todavía que si se te quebrás o te cortás un dedo. Yo creo que hay que estar atento, sobre todo en este caso con este gobierno que hoy estamos teniendo, que quiere implementar y aumentar la edad de jubilación. Ustedes fíjense, yo voy a cumplir 50 y ya tengo 30 años en el astillero. Si a mí yo no tuviese esta posibilidad de irme por el trabajo insalubre y me tendría que quedar hasta los 60, 65 años, me voy a ir con 45 años de aporte. Le dejás la vida a una empresa y cuando vos te vas no tenés tiempo de ni siquiera agacharte a levantar a tu hijo, a tu nieto, porque te vas hecho pelota. Y así el oficio, por ejemplo, de ser maestra. Estar 40 años al frente de 40 chicos, 30 chicos todos los días, renegando con todas las cosas que hoy te traen los chicos de la casa, con lo mal que se vive y todo. Creo que tienen que estar atentos a eso, de que no se aumente la edad de jubilación, para poder gozar una buena vida, ¿no? Porque tampoco es justo terminar de trabajar y morirte. Más allá de las acciones particulares como buscar protección, hacer reclamos, investigar sobre cómo protegerse y todo eso, como decía el señor que trabajamos para un jefe que no le importa al trabajador, la salud y que solo quiere llenar sus bolsillos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad pretenden con respecto a qué cambios más generales pretenden con respecto a esos jefes o CEOs o como se llamen, porque todos vamos a trabajar para ellos?
mal, le llenamos sus bolsillos y después nos jubilamos y todo eso, pero sigue estando el jefe ahí atormentando al trabajador. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esos jefes, con esos patrones que no les importa nada? Porque deberíamos cambiar de ir lo particular, de buscar protección, ese reclamo, a algo más macro, que es echar a los jefes y que los trabajadores tomen las empresas por su propia cuenta, o sea, la producción, manejar sus horarios para que todos puedan descansar, tener todos los recursos para protegerse, poder estar con la familia, los amigos, o sea, porque bueno, pasamos décadas quejándonos de estas cosas, buscando cómo protegernos y todo eso, pero el problema, la raíz del problema sigue estando, que es un tipo que nos explota de arriba y le llenamos los bolsillos y tenemos que hacer algo para parar eso. Y Sí. para mí eso es cambiar el sistema. Perdón, mientras que piensa en la respuesta a la pregunta profunda del compañero, que está buena, había otro compañero que había levantado la mano, sumemos dos preguntas y... Sí, lo que quería preguntar yo es qué tipo de mejoras de 2007 vieron ustedes en el ámbito laboral, o si vieron algún tipo de mejora como de protección personal o eso, digamos, aparte de la jubilación más temprana y menos horas de trabajo. Okay. En el marco, contesta la última, ¿no sé? Sí, perdón, ¿hay alguna pregunta más? Es para que después que nos alcance mejor el tiempo. Tenían bastantes preguntas, pero según el tema que metió el tema del COVID-19 de los 2020, de que el gerente o el encargado del astillero, ¿cómo trabajaban? Porque yo me perdí en el tema de que había un punto donde decían que era toque de queda y no podía salir nadie de sus casas, y no sé cómo podían laburar las personas acá. Aparte de que metió también de los temas de las protecciones, se vio las mascarillas, había un protector que parecía el casco que es para soldar, parecía ahí, teníamos que caminar ahí por la calle con ese casco. No sé cómo lo hacían ahí, porque aparte tenían que ponerle un espacio de 1 metro, creo, para la separación de cada persona. ¿Cómo hacían en la silla para poder laburar ahí? Y según ponerle un trabajador se contagiaba con COVID-19, ¿qué hacía el gerente o encargado? ¿Le daba permiso para que se vaya o seguía laburando? Me dijo que hubo algunas muertes también, o no sé cuántas muertes ahí en el COVID-19. No sé si hubo también el tema de que tal vez siguió trabajando el señor con COVID-19 y terminó muriendo, o demasiado por la presión de la gripe que daba, o la fiebre, el dolor de barriga, todos esos temas que daban la enfermedad. No sé si haya sido por ese punto también, o también haya sido por el trabajo que realizaba en su carrera. Eso más o menos quería... No sé cómo hacemos. No sé si... La pregunta es para todos. Para todos. Sí, yo quería tomar Al igual que, yo como le digo, ponían los cascos, no sé, porque de ustedes el casco es más blindado, pero para no recibir mucho daño al soldar o alguna... Bueno, al soldar. Sí. ¿Cómo hacían en el distanciamiento para cada persona? No sé si trabajan juntos o... Okay. No, acá lo que sucedió, bueno, después ellos van a corroborar un poquito más. En la época de COVID, que la careta no tiene nada que ver, porque no te va a proteger, ¿no? Lo que se veía por ahí por las calles eran las protecciones faciales, por ahí, barbijo, no se salía. Bueno, acá lo que se hizo fue empezar a soltar a la gente. Empezar a soltar a la gente que se vaya. Yo estuve fuera del astillero 1 año, yo estuve 1 año sin venir. Había pequeños grupos que venían, ¿verdad? Sí, yo venía. Pequeños grupos que venían, que ellos
se arreglaban los horarios, se manejaban, pero muy poca gente, la mayoría estuvo fuera del astillero, la mayoría, ¿no? Sí, un poco tomando lo que dice Gustavo, comenzamos con un plan de emergencias, de lo que estábamos ya más con riesgo a contagiarnos con eso, fuimos los que primero salimos todos juntos y después nos guardaron allá en casa y empezaron a venir el personal con menos riesgo. Y después fueron trabajando por tarea. 3 horas, terminaban el trabajo, no se tomaba mate, no se compartía nada, barbijo, cada cual con lo suyo y pum para casa, no se marcaba. Hasta que así después retomamos toda la actividad de a poquito, pero con ese criterio, ¿no? En cuestión de economía, ¿hubo algunas pérdidas ahí? O sea, pérdida de economía, ponerle que menos trabajo. ¿Por la cantidad de horas y vos? Exactamente. No, nosotros tenemos el mismo sueldo por las 6 horas. Es decir, a nosotros nos bajan las horas laborales por el mismo sueldo. Es decir, porque, a ver, vos trabajás las 8 horas, nosotros nos pagan por 8 horas, nosotros trabajamos 6. Sí, no hubo rebaja salarial por trabajar menos horas. En la productividad. No, en la productividad, mira, nosotros con el tema de las 6 horas lo que se logró inmediatamente es que se aumentara la cantidad de personal en soldadura. A medida que, ni bien salió las 6 horas, a los 2 meses tuvieron que tomar más de 20 y pico soldadores. Y con el tiempo se duplicó la cantidad de soldadores y abrieron 4 turnos. Hoy la fábrica tiene 4 turnos de 6 horas. Cuando yo entré se trabajaba hasta 3 y cuarto y después había un turno que venían a la noche un grupo de soldadores. Después con las 6 horas se implementaron 4 turnos de 6 horas. Y la fábrica tenía soldadores permanentemente, durante todo el día. Y el trabajo empezó a agilizarse. Nosotros notábamos que el trabajo salía más rápido. La producción. Porque el trabajo no se frenaba nunca. Vos te vas para soldar esto, trabajan a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Entonces cuando vos venías el otro día ya estaba terminada la pieza. Y antes capaz que esa pieza tardaba 4 o 5 días en soldarse. De 2007, ¿qué vieron ustedes que por ahí mejoró o por ahí no mejoró nada? Además de menos tiempo que tienen y menor, digamos, se jubilan en menor tiempo. Mira, en el primer paso fue la conciencia de los compañeros, que logramos a través de lo que mencionamos anteriormente, pero aún eso se mantiene hasta el día de hoy. Pasaron ya 18 años. Y hay un loco quien habla que todos los 1 de julio le recomienda y le manda saludos a los compañeros del sector, como marcando el camino y marcando la memoria, porque somos muy fáciles y desmemoriados al mismo tiempo de olvidar las cosas, y más con esta cuestión del telefonito. Todo el mundo está, bueno, yo le doy muy poca importancia, ¿no? Lo uso para las cosas que necesito y ahí termino. Pero el tema de la concientización es muy importante, porque para lograr eso tuvimos que luchar con la cultura de los compañeros que veníamos de los años 60 o 70, totalmente nuevos, los barbijos. Hay compañeros que no lo usaban y había que concientizarlo para que lo usasen. Después conseguimos una careta de aire asistido, individuales, para ejecutar mejor nuestra tarea en los lugares más insalubres y para pasar el arcay. Es un electrodo de carbono, de grafito, revestido con cobre, una lámina muy finita para que no se parta el grafito y con un valor de amperaje muy elevado, alrededor de 300 a 400 amperes. Y eso se repela el material y genera el desprendimiento del carbono más el aire, un microclima donde está soldando que, como decía hace un rato, se te tizna la cara, lo tragás por la boca o por la nariz y aún con la mascarilla. Antes lo hacíamos, con la máscara de asistido eso minimizó un poco la cosa. Una de las cosas que nosotros no dijimos acá, que los rangos de soldadura, que varían de entre los 80 amperes hasta los 200 más o menos con 4 milímetros,
es lo que es muy riesgoso por los rayos ultravioleta. A mayor intensidad, mayor riesgo, ¿sí? Y por eso están los filtros que se usan para soldar no son vidrios. Muchos de los compañeros y aún los soldadores están equivocados al decir son vidrios para soldar. No es cualquier vidrio, porque del 10 al 14, 15, exagerando porque hasta ahí terminan los números, están según un rango de intensidad los amperes que tiene que tener la máquina, lo que vos necesitas para soldar. Un 10 es clarito, un 11 un poquito más oscuro, el 12 un poquito más oscuro, y así va yendo, pero según los rangos de intensidad que se necesita para ejecutar eso. Igual es un vidrio oscurecido, no tiene ninguna protección. Vos vas a ver a los oxigenistas o a los soldadores que tenemos como una arruga acá, que eso te lo produce el mismo rayo y la temperatura. La semi, cuando vino el sistema semiautomático, acá empezó en el año 2000. Hasta el 2007, que tuvimos la insalubridad, vos te ibas a tu casa y no podías mirar televisión. Porque para colmo de esa época estábamos 8 horas o 12. Se atrasaban los trabajos y te decía la empresa, che, te venís sábado y domingo. Si vos le decías que no, te marcaban, que sos vago, no te daban categoría. Entonces vos a veces, porque no era por la plata, porque te pagaban 2 mangos, la hora extra no valía nada. Y vos preferías a veces ni venir, porque el desgaste físico que vos tenías, porque el lunes tenías que volver a laburar. Venía sábado y domingo, el lunes otra vez. Pero entonces, no, quizá eso se conecta con la pregunta del compañero que nos quedó afuera todavía con respecto a los jefes, ¿no? ¿Qué hacer con esta situación? Y bueno, pasaba. Lo que vos lo podías planteaba- denunciar, pero lo denunciaba y quedaba en la nada. No, pero tenemos la suerte de tener un gremio. A ver, de tener por ahí- delegados. Esa es la diferencia de tener trabajo en blanco y trabajo en negro. Tener en blanco vos tenés alguien que te defiende. Tal vez tenga que ver con un problema de raíz. ¿Sí? Sí, porque... En la clase obrera a nivel mundial crece por el patrón. No nos olvidemos de las muertes de Chicago, no nos olvidemos de las mujeres, toda bajo patrón. La clase obrera nace de esa forma. Ahora hay nuevas tendencias que le dicen a los patrones o terratenientes que son CEOs. No ha cambiado nada. Lo que sí tenemos experiencia, los compañeros de la fábrica de Neuquén, Sanón, que ellos pudieron hacer un proceso de recuperar la fábrica, y que de eso también en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país hay mucha experiencia de recuperar los lugares de trabajo que fueron abandonando los patrones por motivos económicos, por motivos políticos, o se cansaron de amasar guita y se fueron. Entonces los trabajadores tomamos porque somos de la clase, la rienda de la empresa. Y ahí sí se ejecuta lo que vos pretendés, de que nosotros, los trabajadores, regulamos el sistema de producción, vemos los problemas de salud, se ve todo eso. Los compañeros Sanón de Neuquén tienen un muy buen programa y ya creo que llevan más de 20 años conduciendo la empresa y produciendo. Y eso es un dato muy importante a tener en cuenta, pero si nosotros lo queremos lograr para unificar esa experiencia con todo, por lo menos tomando el ejemplo del movimiento obrero argentino, es casi imposible, porque la mayoría de las empresas hoy son todas transnacionales, a excepción de esta. Nosotros podemos decir, como cuando salimos a la calle, 100% estatal. El Estado es el mejor benefactor para la clase obrera. Perdiendo el Estado, como se perdió Somisa, como se perdió Secva, como se perdió en parte GAE del Estado, parte de los trenes, parte del INTA también ahora. Todo eso, si se pierde, muchachos, caemos en la situación de dominación, de esclavitud. Podemos decir que estamos en democracia y que vamos a salir a pelear, seguro que lo vamos a hacer, seguro. Pero hay una nueva colonización que es a través de los medios que les dije ahora, el telefonito, que nos aleja de esas cosas. Hay que estar atentos, muy atentos, porque es un nuevo método de colonizar
la mente de los compañeros para que estén en cualquier banana y no defender lo que deberían defender, que es el rol del Estado como progreso, y también como una fuente social de ingresos para mucha gente. En la década del 70 llegamos a tener una desocupación de menos del 4%. Pleno empleo. ¿Por qué? Porque fusionaban todas las empresas del Estado. Las que mencioné acá, funcionaron todas. Hasta que vino un buen riojano el que dijo que ninguna cosa que del Estado va a quedar para el Estado. Ramal que para, ramal que cierra. Y ahí sí nos fue. Y así nos está yendo ahora. Con este gobierno nos está yendo de esa manera. Compañero que queda en la calle, un trabajador del Estado que queda en la calle, no se recupera más porque ¿dónde va a ir? Para el colmo, no hay industrias. No hay industria. Supimos tener alguna vez allá por 60, 70, industria del cuero, industria textil, la metalúrgica, que en su momento llegó a ser uno de los gremios más potentes y poderosos en esa década. Hoy están todos... No, y además una cosa que parece importante para pensar cómo el contexto afecta a la salud laboral. En este momento en que ninguno de nosotros puede vivir con un solo empleo, o muy poca gente vive con un solo empleo, todo el mundo corriendo de un lado para el otro, pluriempleo, trabajando más horas, como dijo acá el compañero, de las que se pueden, muchos trabajos, con la solución de, bueno, si no te alcanza, manejate un Uber, digo, como si fuera una solución a todo, y en realidad vivimos de un lado para el otro tratando de sobrevivir, y eso genera daño, ¿no? En la salud del cuerpo, en la mente, en la familia, Entonces se va creando una nueva figura de las enfermedades, que por ahí no es solamente el accidente lo que genera el trabajar, sino que también produce daño psicológico importante que se está teniendo en cuenta ahora a través de la salud mental. Ahora se está hablando mucho de ese tema. Y eso es una nueva tipografía de las enfermedades profesionales que no se ven. Claro. No. Que, como decía el compañero recién, que por ahí el que está con Masi, que decía que está con el teclado, llega un momento que tiene todo entumecido los dedos. Nosotros los soldadores, les comento esto para graficar. El compañero Sergio Roldán, cuando yo lo conocí hace 20 años atrás, no les miento, las manitos las tenía así como le muestro. ¿Por qué? Porque al soldar con mucha temperatura, calentaba la pinza y en esa época enfriaban en un balde esa pinza y agarraban otra y seguían. Las manitos así. Se le entumecieron el túnel carpiano de los dedos, esta parte le quedó la mano así. Se tuvo que operar para llegar a estirar un poquito la mano así. Y esas enfermedades son profesionales de venida del trabajo y están todas están todas tipificadas. No, acá vino el RT, cuando nosotros estuvimos con la señora. Todo eso lo aprendimos buscando para lograr esto. Yo sin tener computadora en mi casa, me la pasaba en un ciber que había enfrente y gastaba fortuna hasta las 12 de la noche buscando información. A tal es así que después vino el RT, se llevó los legajos de enfermería de todos los soldadores y empezaron a encontrar que todos tenían problemas en el hombro, en la rodilla, en la muñeca, cervical, la vista, todos los años cada vez más grandes los culos de botella porque llegó un momento no veía y era todo del trabajo. Y hoy hay que estar atento a esto de que se trabaja desde la casa. Porque vos te llevas el trabajo de tu casa con una computadora, estás con aire acondicionado, estás cómodo y capaz te pasaste 12 horas, 18 horas sentado ahí. Y eso, ¿quién lo va a tipificar? ¿Quién lo va a controlar de que vos te accidentás, te enfermás? Son trabajos nuevos que se van dando ahora y hay que empezar a estudiarlos, porque en algún momento va a pasar de que te va a traer problemas psicológicos, encierro, te va a estar todo el día encerrado laburando en una computadora, no va a querer salir a la calle, te va a agarrar ataque de pánico después. Hay cosas, hay oficios nuevos que se van generando a raíz de la tecnología y bueno, hay que estar atentos a esas cosas. ¿Alguien le quedó alguna pregunta? A mí me parece, yo quería agregar algo que no sé si tuvo la respuesta que él pidió, porque cuando yo comenté ahí adelante, que fue, como me estabas diciendo recién, de que si tenés un jefe, a ver, corregime,
que te manda a trabajar, que no tenés los implementos, ¿no? ¿Qué podías hacer? Y y a él no le importa, vos Claro. solo querés tener plata. Sí. Vos de Movida igual vos tenés un ministerio de trabajo, donde podés hacer los reclamos, en donde hemos ido nosotros 1000 veces por este tema también. El Ministerio de Trabajo que si se unen todos como hicimos nosotros y vas y haces el reclamo, haces la denuncia de lo que está pasando en la empresa, te va a tomar la denuncia, obvio, como nos tomó a nosotros. Pero bueno, depende mucho de dónde trabajes. En mi caso particular, yo trabajé antes de entrar acá en muchas empresas privadas y en un par de empresas me costó el trabajo, me echaron por reclamar algo que era justo. Tenía que trabajar en altura, recuerdo una vez, y pedí un cinturón de seguridad. La empresa no lo tenía. Se ve que tuvo que salir a buscármelo porque lo pedí yo, pero se veía que, porque el cinturón de seguridad vos viste que no tiene altura. Y yo te pregunto a vos, ¿a qué altura te pones un cinturón de seguridad? ¿A qué altura te lo pones? ¿Cuál es la altura? Vos vas caminando por la calle, te caíste, te pegaste un golpe en la cabeza y te mataste. El cinturón de seguridad no tiene altura. No tiene, porque vas caminando y te caíste y te mataste. Pero vos ya subiste 1 metro, 2 centímetros, 3 y vos ves que está ahí, ponételo. Entonces yo tenía que estar más o menos a la altura de este techo o un poco más para subir una escalera, lo reclamé, la empresa no tenía, tuvo que salir a comprarlo, pero me costó el trabajo. Después me dijeron, bueno, listo, este fue su último día de trabajo. Depende, en este caso donde estamos nosotros, acá en el astillero, por suerte tenemos delegados, tenemos un gremio, gracias a Dios, que hay que defenderlo a muerte al gremio, que podés reclamar y se llega a un acuerdo, se lo llama el supervisor, porque eso ha pasado muchas veces, mira, me parece que estás actuando mal porque está pasando esto, lo otro. En ese sentido está bueno acá, porque la podés luchar. Acá se arma una asamblea, se resuelve el problema por lo general. Nos ha pasado de que cuando había hora extra y había que elaborar un tanque, vos decías, no, mira, es insalubre, yo me voy a la 1. Y entonces buscaban a otro que se quedaba las 12 horas adentro del tanque, haciendo las 12 horas. Y así te iban dejando de lado y vos después no te tenían en cuenta. También, claro. Pero bueno, uno tiene que defenderse y saber defenderse, porque bueno, arriesgar la vida, ¿viste? Es como decíamos hoy. Seguridad, primero vos. Nadie te va a cuidar. Si vos vas a acceder a subirte a 20 metros de altura sin un cinturón y te caíste, el culpable sos vos. Una cosita a modo de reflexión y un poco de memoria e historia. Recuerdo de anécdotas de mi viejo y de mi bisabuelo, del Gran Chaco. Yo vengo de esa provincia y tiene una historia triste, pero es una historia que yo lo cuento con mucha alegría porque creo que aprendí de ahí a defender lo que me corresponde. El Gran Chaco, como así se llamó todo el norte santafesino, el Chaco en general, parte de Formosa, parte de Santiago del Estero, existió una empresa que se llamaba La Forestal, muy conocida y está registrado en la historia del movimiento obrero, si quieren leerlo en algún momento, que relatan las penurias de la década de 40, 50 y hasta el 60 inclusive. Yo les recomiendo que busquen, por lo menos para tener en cuenta cómo empezamos como movimiento obrero organizado a tener cierto beneficio que esa década que yo les mencioné no existía. Porque cuando reclamaba, a él le costó un día de trabajo. En esa época reclamabas y era boleta. En el medio del bosque, en el medio de la selva, ¿quién te va a reclamar? Y no le estoy mintiendo porque hay documentación al respecto. Por eso, a modo de reflexión y tal vez de trabajo práctico también,
para la búsqueda de cómo es el movimiento obrero y toda la que pasamos y seguimos pasando hasta ahora, cómo viene la cosa. Eso, de mi parte. Yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? A los compañeros. Cuando ustedes empezaron a organizar como sector, por todo lo que me están contando, ¿qué hizo el sindicato y qué hicieron los compañeros de los otros sectores de acá de Astilleros? Ah, lindo detalle. No fue fácil. Importante porque, a ver, fuimos con el reclamo primero que nos atacaron. Los otros sectores de la fábrica nos atacaron, quedaron muy a la defensiva porque estaban, según ellos, perdían beneficios de la hora extra. La hora extra, para que tengan en cuenta, siempre es voluntad del patrón, o dársela, porque son extraordinarias, por eso son extras. ¿Sí? Lo normal es lo que dijo mi compañerito acá, jubilado, Gustavo, 8 horas. Después ya son extraordinarias. Y es la empresa la que regula. Ellos saben cuándo dártela y cuándo quitártela. Nosotros ahí, ni el sindicato lo puede reclamar, porque eso es potestad de la empresa. Ahora bien, los compañeros de esto decían que nosotros con la insalubridad íbamos a cerrar la fábrica, y le demostramos a estos compañeros que a los 20 días ingresaron los primeros 6 compañeros para soldadores, oficiales soldadores, y a los 2 meses se completó con una plantilla de casi 40. Rompimos con un ingreso cero en la provincia de Buenos Aires, que en ese momento gobernaba el gobernador Felipe Solá. Rompimos la inercia del gremio que nos cajoneó, lo digo así como suena, porque así es. Nosotros tenemos un afiche, que no lo podemos traer hoy porque está enmarcado con un vidrio y todo lo demás, lo cuidamos con mucho cariño, que dice... no cambiamos plata por salud. No, ley cajoneada durante 7 años. Ah, sí. No cambiemos plata por salud. Y eso lo tenemos pegado en el pañol de electrodo de soldadura, para que cada compañero que ingrese o que vaya a buscar el electrodo vea el cuadrito, para que hubo una lucha, pero también hubo una persecución que hasta hoy perdura. Sí, lamentablemente... Hay que decirlo así como todos los otros sectores. Hemos sido perseguidos por el mismo gremio por haber actuado de la manera que actuamos. El que te tenía que estar defendiendo estuvo en contra nuestra. Bueno, no vamos a contar detalles, pero nosotros, hasta el día de hoy nos han marginado. Por ahí a veces tenemos una equivocación muy grande cuando decimos gremio, ¿no? Y estamos hablando de lo que ocupaba el gremio en ese momento, no estamos en contra de lo que es la organización gremial, porque es la institución, la única institución que tienen los trabajadores para defenderse. El patrón nunca te va a defender, jamás. Te va a explotar y si puede te va a ejecutar. Eso es clarito. La organización gremial, y como dijo Gustavo, hay que defender. Lo que sí decimos que los que conducen, o lo que nosotros votamos para lo que nos conduzcan, a veces no actúan en consecuencia. ¿Entendés? En ese caso, la comisión de ese momento no era la misma que tenemos hoy. Se fueron renovando. Pero siempre son las conducciones. ¿Sí? Nos han enfrentado incluso con compañeros de otros sectores. Casi hemos ido a las piñas. No, fue dura la pelea. No fue fácil. La verdad que no fue fácil. Y bueno, hasta que... Una cosa inédita, porque nosotros comenzamos con esta pelea con las 6 horas. Al poco tiempo, a los 6 meses, el sector de Amolado consigue la insalubridad, las 6 horas de trabajo, más el reconocimiento de poder jubilarse por el IPS. A nosotros nos costó otros 7 años, Nos volvieron a cajonear el expediente. ¿No ves que lo dieron todo junto? Tuvimos que hacer otros trámites. Tengo acá la guía de dónde estaban los expedientes con el flaco. Con el flaco, el expediente está en tal oficina de gobierno. Allá íbamos. Al otro día estaba a la otra punta, allá íbamos. Nos costó un montón, pero lo sacamos, lo hicimos. ¿Sí? No fue así suelta la cosa. Tuvimos que andar mucho. Y el gremio, en muchos casos, decían, sí, pero el flaco, el chacaño y el flaco andan por todos lados, como si fuese, no confiamos más. Confiamos en nuestra fuerza, en la fuerza de los compañeros y la conciencia que nos llevó para tener lo que tenemos. El gremio, sí, lo defendemos, pero las conducciones, bueno, hablemos de otro.
La verdad que recontra agradecerles por haber venido, por haber compartido todo este pedazo de historia del astillero y del INTA. Vamos primero a darle un aplauso de agradecimiento. Quedan preguntas, seguramente quedan dudas, no vamos a poder resolver el todo, queda también un archivo. Y queríamos agradecer a Lucrecia y Agustín que vinieron a filmar, muchísimas gracias también porque es muy importante haber sistematizado esto. También a Diego Villagra que está allá al fondo que nos recontra facilitó y fue parte de la idea de que venga parte de soldaduría a contar acá, hizo los contactos, la verdad que es muy importante. Y bueno, y también a Carlos que nos facilitó un montón esta charla, el director del instituto. Otros años, el año pasado lo intentamos hacer, no pudimos, también habla de la conducción nueva del instituto que abre puertas, facilita y sobre todo abre las puertas para el vínculo entre el instituto, la escuela y el astillero, que es lo que me parece que estamos... Me parece que eso es importante resaltar. Bueno, los compañeros, nosotros somos parte de la fábrica también. Muchos de los docentes somos parte de la fábrica, me parece que recuperar eso en el instituto es importantísimo. Hoy los chicos de Navales empezaron con sus prácticas en la fábrica después de muchos años que no estuvieron, mañana la gente de mantenimiento, y me parece que esto de, ustedes son un ejemplo de pelea y que los chicos vean que hay cosas por las cuales hay que pelear y hay que pelear uno y hay que pelear juntos, como decía el compañero también. Una pregunta que me quedó por hacer es qué pasa con el INTA hoy, por ejemplo. Me parece que es importantísimo, los compañeros también lo vislumbraron. Me parece que si no nos juntamos, y en todos los espacios, en el espacio ludísimo como han estado ustedes, o sea, la experiencia de control es terrible. El tema y todavía no me cierra del todo por qué pasamos a los 7, a un muerto cada 7 horas en la pandemia, cuando teóricamente estaba todo parado. Eso me parece una pregunta que me resuena en la cabeza, y bueno, seguramente tiene su lógica. Ahí en el anuario está rama por rama, cómo fue, en salud explota eso. Claro. Explota en salud. Se dispara muchísimo y después esto de la pandemia era para algunos nada más la pandemia. O sea, los trabajadores en negro tenían que ir a laburar, bueno, no importa. Y eso también, cuando vos decís el 50%, no quiero ni pensar eso, no conozco los trabajadores negros. O sea, no, por eso si estamos discutiendo condiciones laborales, estando en blanco con sindicatos, imagínate en negro. Se dispara. Así que bueno, más que agradecido, me parece que este contacto del instituto y de la escuela también con la fábrica o el trabajo es importantísimo. Gracias. Y gracias por la cátedra que lo armó. Yo en su momento la metodología de investigación que en mi suplente y también me encantaba esto de traer trabajadores. Han venido, me acuerdo algunos de ustedes al instituto y bueno, nada, ojalá que se mantenga. Una cosita que le dije a los compañeros de las juventudes del PTS cuando me entrevistó en la última marcha, que nosotros en nuestra defensa del astillero nos unimos con los estudiantes de la Facultad de la Universidad de La Plata para defender el astillero en varias oportunidades y hasta el día de hoy nos siguen acompañando. Y le digo lo mismo que le dije a esos chicos en la última movilización que hicimos a trabajo. Los estudiantes y los trabajadores tienen una sola consigna: luchar, unificar, porque nos necesitamos los trabajadores, necesitamos ustedes para el futuro, porque nosotros no nos estamos yendo, lo tenemos acá un jubilado, ya no ejerce la profesión, ya no ejerce el trabajo en sí como método para ganarse el pan, ¿sí? Pero ustedes van a hacer ese proceso, así que la idea es eso, unificar, como decía Tesorieri, la lucha y marchar y seguir luchando, nada más. Gracias. Para cerrar vamos a leer una frase, que un poco lo que intenta es recuperar bastante de lo que se dijo hoy acá sobre la importancia de contar la propia historia de los trabajadores y que también le damos bolilla en este instituto a que no sea solamente el saber técnico el que nos llevamos, porque también tenemos que saber de la historia de cómo fue los derechos conquistados, cómo fue trabajar acá, la historia que tiene el propio astillero y la historia que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Entonces traje una frase, trajimos una frase de Rodolfo Walsh, que fue periodista y escritor, desapareció en la última dictadura, y dice esta frase: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores.
La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Bueno, es una frase de Rodolfo Walsh para explicar un poco la historia que tenemos para contar como trabajadores y trabajadoras. Y ustedes tienen mucho para contar sobre eso. Fíjense que una de las razones o de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue? La de que los empresarios empujaron al ejército alemán a que hiciera la guerra. ¿Pero por qué? Porque los pocos derechos que tenía el trabajador, los pocos, querían destruirlos. Querían destruir al trabajador. Siempre la clase adinerada, la de poder, es la que te quiere dirigir. La vida. Y te dice la vida. Pero es importante saber. También agradecer a los estudiantes de mantenimiento y de técnico naval por participar. Muchísimas gracias. También a los profes que se sumaron. Nos vamos a dar un aplauso ya despidiéndonos y preparándonos para la vacación.